para seguir hablando del origen del hombre y todo, hay módulos donde enfatizamos más eso, que es el módulo de progresión y embarazo. Ahí hablamos acerca de la genética, cómo nosotros tenemos un gen que viene directamente de Dios y qué es lo que lo activa, y cómo estamos diseñados por Dios para poder captar todo lo espiritual y aparte todo lo necesario para tener una relación espiritual con el Señor. Y bueno, es muy interesante, pero lo vemos en ese modo, porque es profundo, es un poco largo y yo prefiero dejarlo. En el instituto allá sí nos da un poco más de tiempo, pero acá prefiero ya entrar sobre la materia, que es directamente sobre la familia. Entonces ese pequeño tema lo dejamos, bueno, ni tan pequeño, más bien ese tema lo dejamos cuando veamos ese módulo de progresión y embarazo. Recuerden que todo lo que analizamos lo vemos con una plataforma espiritual bíblica. Aunque hablemos un poco de ciencia, aunque hablemos un poco de ciertas cosas, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que tenga todo lo que hablamos aquí una justificación escritural. No vamos a hablar nada que esté fuera del contexto bíblico. Nuestra labor ha sido escudriñar y buscar que el Señor nos da luz sobre la diversidad de temas que tratamos. Bueno, entonces cualquier cosa que ustedes les digan, bueno, ¿y eso cómo está en la Biblia? Bueno, lo hablamos, lo analizamos y llegamos seguramente a buenas conclusiones. ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos a entrar ahora a este tema que me falta, que este sí es el enlace, que es cuál era la situación de Adán y Eva en el jardín del Edén para entender cómo era el concepto de familia en un plan eterno antes del pecado. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia antes del pecado de Adán y Eva y después del pecado de Adán y Eva. Ahí las situaciones cambiaron mucho. Y en la Biblia encontramos que hay grandes diferencias. En la página 5, en el subtema 1.4, en la espiritualidad primigenia. ¿Cómo era la relación entre el hombre con Dios en el jardín del Edén? ¿Por qué esa relación se perdió? Pero ahora se ha vuelto a reiniciar a través de Cristo, pero de otra forma, en un formato diferente. Pero para entender lo que hay hoy, tenemos que entender lo que hubo antes. Entendiendo lo que hubo antes, podemos dimensionar la magnitud del cambio, todo lo que significó y lo que está haciendo el Señor para el formato, la reforma en ese formato para la relación familiar, matrimonial, filial el día de hoy. Y eso nos da muchas bases para entender muchas de las cosas que actualmente se dan en muchas áreas de familia. Por eso tenemos que analizarlo, tenemos que revisarlo. La parte clave para entender este subtema es precisamente el libro del Génesis. Por ahí dicen los teólogos y los que estudian a profundidad la palabra que quien entiende el Génesis entiende ya todo el contenido de la Biblia. Y es cierto, porque muchas de las cosas que ocurrieron están consideradas en este libro. Nosotros podemos tratar de entender algo. ¿Se acuerdan que en la primera clase dijimos que en el Génesis, en el Edén, precisamente, estaba fuera de una ley que se echó a andar, que es la ley de la corrupción? Al empezar la ley de la corrupción, y eso sí lo vamos a retomar más adelante, tratemos de entender cuál era la situación de lo que recién ha creado Dios. Cómo es que operaba o funcionaba la eternidad puesta en esta dimensión material, que nosotros vemos que tiene un fin. O sea, hoy la creación tiene un principio y tiene un fin de nosotros mismos. Por ejemplo, nacemos, crecemos, no todos, pero bueno, crecemos, envejecemos, nos reproducimos y morimos. Es la ley. Nadie ha podido escapar de esa ley. ¿Sí? Si acaso por ahí me van a discutir lo de Caín, pero no es el tema. Algún día lo contestaremos, algún día que ustedes oren mucho, por ahí lo iremos diciendo. Pero el tema es
¿por qué tuvo que ser así? ¿Y cómo era en el huerto del Edén? ¿Qué es lo correcto? El huerto del Edén. Revisando el Génesis capítulo 1, vemos cómo el Señor empieza a crear todo lo que se ve. Y como también en la primera sesión les dije, que la revisión que hacemos de este tema lo hacemos desde una perspectiva de una disciplina del estudio bíblico que es el creacionismo. ¿Sí? ¿Qué hace el creacionismo? Revisa todo bajo el Génesis bajo una perspectiva de la ciencia, pero totalmente subyugada a lo que dice la palabra de Dios. ¿Bien? La ciencia al servicio de la palabra de Dios. Eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque así encontramos fácilmente la explicación a muchas cosas. Bueno, cuando empezamos a leer Génesis desde el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podríamos decirlo de esta forma moderna. Esto se escribió y se ha entendido a través de los siglos. Pero nosotros desde la perspectiva de la ciencia podemos decirlo de esta forma: en el principio creó Dios la materia, el espacio, y la materia, o sea, el cielo y la tierra. El espacio es el contenedor y el contenido es la tierra. ¿Está bien? Así lo creó Dios. Y dice: en el principio. ¿Qué entienden ustedes esto en el principio? Pregunto. ¿Qué entenderían ustedes cuando leemos aquí que dice en el principio? ¿Cómo lo entenderíamos nosotros? En el comienzo. En el comienzo, que es la primera traducción lógica que podemos tener, ¿verdad? Pero en el principio, esto está escrito en dos sentidos, en dos significados, dos conceptos. Uno, que toda la creación tuvo un principio. Y antes de eso, ¿qué había? Dios, porque la Biblia así lo designa, solamente había habido una creación anterior. Y esa creación anterior fue la de los espíritus, que fueron espíritus ministradores, que fueron todos los ángeles, que fueron hechos por Dios para que le sirvieran a Él de diversidad de formas. Una de ellas, y muy importante, era la adoración. Eso es algo que existió desde el principio, y eso es algo que estaban haciendo los ángeles aquí en este versículo. Cuando Él empieza a crear todo, eso es lo que hacían estos espíritus ministradores, servidores. Pero hay otro concepto del principio, y este concepto del principio está dicho en varias partes, pero podemos tomar en el libro del Apocalipsis, cuando el mismo Señor Jesucristo, hablando de Él mismo, dice en el versículo, Apocalipsis 1:8, donde dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí encontramos que un atributo de Cristo mismo es que Él también es el principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque por Él y a través de Él fueron hechas todas las cosas. Miren, en el capítulo 1 de Hebreos, que habla acerca de Cristo mismo, dice en el versículo 3, el cual, hablando de Cristo, versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos: en estos postreros días, en nuestra era, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, y por quien, y a través de él, asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo que dice en Apocalipsis, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, este doble concepto de que dice al principio quedaría de la siguiente manera: en el principio de todo lo creado, pero que todo lo creado fue hecho por el principio, que es Cristo.
que estaba en una manera no encarnada, solo como espíritu, como lo que es Dios. Dios es espíritu. Y antes de que Cristo encarnara, también Él era espíritu. No tenía un cuerpo, Él era espíritu también. Que Dios es espíritu. Estoy hablando de este tiempo. Dios el Padre es espíritu, como dice en Juan 4:24. ¿Sí? En el principio, Cristo no tenía forma corpórea, pero era espíritu. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en una unidad perfecta, pero perfectamente distinguible por sus obras, por lo que ellos hacían y han sido en la eternidad. Esa era la manera de coexistir de ellos tres. Cuando el Padre empieza a planear y a diseñar la creación, se le asigna por acuerdo entre ellos a que debía ser Cristo el que tuviese la acción de hacer. Del Padre surge el poder y el querer de hacer. ¿Bien? Por el Padre. El que va a la acción misma o el verbo de Dios, por eso es el verbo de Dios, es el Señor Jesucristo. Y el obrero, el que hace el trabajo manual, es el Espíritu Santo. En esa unión perfecta, los tres se van a poner a trabajar en la creación. Entonces, el Padre tiene la idea, genera el concepto de lo que es. El que ejecuta la acción es el Hijo, el verbo de Dios, y el que trabaja sobre lo que se está creando es el Espíritu Santo. Y esto es lo que entendemos en el versículo 2. ¿Cuál fue el trabajo del Espíritu Santo? En el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ya se habla de la Trinidad, ¿se dan cuenta? A ver, ¿dónde encuentran al Padre ustedes? En esos dos versículos. ¿Leen su Biblia? Sí, tienen que traer Biblia. Tienen que traer una Biblia, por favor. A ver, ¿en dónde encuentran al Padre? ¿En dónde localizan al Hijo? ¿En dónde localizan al Espíritu Santo? En estos dos primeros versículos. Cuando dice creó Dios Ajá. los cielos y la tierra. Exacto. El Padre. Ahí está el Padre. ¿Sí? ¿Dónde está el Hijo? Cuando dice Adán. No, se lo acabo. Exacto, donde dice en el principio, o sea, en Cristo el Padre creó. A través de Cristo el Padre creó. ¿Está bien? El cielo y la tierra. Y después, ¿dónde encuentran al Espíritu Santo? Cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces entendemos que toda la materia, con todos los elementos químicos que se han descubierto hasta hoy, y si se acuerdan sus clases del colegio, se acuerdan de la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Todos los elementos que hay, hasta los que se han ido descubriendo últimamente, todo eso ya está siendo creado por ellos. Porque era una sabiduría, la omnipotencia, la omnisciencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ir creando en lo que no es lo que es. No digan, hizo de la nada, porque la nada siempre va a dar nada. Nada es igual a cero. Cero es igual a nada. ¿Está bien? Aunque es útil, porque de alguna manera ya está ahí, pero no es útil para nadie, la nada. ¿Me explico? Más bien era de lo que no es, el Padre hizo lo que es. ¿Y qué hizo lo que es? Todo lo que es materia. Y de ahí Él fue creando, fue todo, lo fue articulando, lo fue uniendo, lo fue activando, le fue dando la función a cada cosa. Y cuando dice, y aquí lo vemos cómo trabajó el Espíritu Santo, dice, y la tierra, o sea, la materia estaba desordenada y vacía, es decir,
no tenía un orden en su activación, y al no tener orden había como huecos, por eso dice vacía, en lo cual se tenía que llenar. Vacía quiere decir que aunque ya estaba creada la materia, pero había algo que faltaba ahí, en esos huecos, en esos nichos, por así decirlo, que tenía que ser ocupado por la misma materia, pero tenía que ser activada. De alguna manera tenía que ser activada. Es el desorden. Eso lo entendemos como el desorden, que hay otra interpretación. Y esta otra interpretación que iba a afectar terriblemente a la humanidad y principalmente a la familia, es que se piensa que en ese periodo ocurrió la rebelión de Satanás. ¿Sí? Porque como leemos en el libro de Ezequiel, él había sido puesto sobre el monte santo de Dios para dirigir la adoración. Y cuando nosotros leemos ahí, y es importante que sí lo leamos, porque vamos a entender que no quedó inactivo, sino que fue simplemente, hubo un cambio en su actividad de este espíritu que iba a traer muchísimas trastornos a la creación, y tiene su explicación de por qué, ¿sí? Cuando leemos nosotros en Ezequiel, y ahí vamos a leer Ezequiel 38. Déjame ver. Ezequiel 28, perdón. Estaba acordando de otra cita, Ezequiel 28. Aquí está la revelación del origen de Satanás. ¿De dónde se originó? Ya encontraremos después la explicación de por qué se hizo así. O sea, ¿por qué fue hecho así? Bueno, aquí está la explicación. Dentro de la interpretación bíblica existen reglas para interpretar correctamente la Biblia sin salirse del contexto, ¿no? Una manera de interpretar la Biblia es los significados de lo que está escrito. Y mucho de lo que está escrito, porque estamos leyendo algo profético, ¿sí? Y algo profético, cuando se interpreta, el profeta se ubica fuera del tiempo humano, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo ubicar, pongamos que este abril es el pasado, ¿sí? Este es mi presente, y lo que está allá es el futuro, ¿está bien? El profeta se mueve. Bueno, el Espíritu Santo, que es el que se mueve a través de él, se puede mover en el tiempo como él quiera, porque no está sujeto al tiempo, porque el tiempo tiene su explicación de por qué fue creado como lo conocemos. Pero en el ámbito de la eternidad, al mismo tiempo, Dios está en el futuro, está en el presente y está en el pasado. Por eso es eterno, ¿sí? Y a los profetas se les da la facilidad de que por medio de la palabra de ciencia, que es un don del Espíritu Santo, y la palabra de sabiduría, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le da que hablar, que expresar, qué consejo le da, el profeta empieza a hablar en su presente de él, pero puede estar hablando del pasado, o puede estar hablando del futuro, o puede estar hablando también de su presente. ¿Me explico? Es complicado esto, solo Dios lo puede hacer, pero lo hace, porque esa es la mecánica de la actividad profética. Entonces, el profeta humano, o sea, como ser humano, está en su realidad de él, en ese momento, en su presente. Pero puede estar hablando de su presente, pero al mismo tiempo puede estar tratando cosas del futuro o puede estar tratando cosas del pasado, según lo que está escrito. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender la escritura para saber en dónde está ubicado ese profeta, qué está hablando, de quién está hablando y hacia dónde se está dirigiendo. Y aquí vamos a encontrar que está hablando en esta de Ezequiel 28, está hablando del presente de Ezequiel, de ese momento, pero está hablando de algo que hubo
un acontecimiento del pasado. ¿Hace cuánto? Pues es en el no tiempo. Es muy difícil saberlo. Es más, solo te lo revelará el Señor por ahí, pero no está en la Escritura. Les aseguro que no está, porque no es relevante para nosotros. Solo lo relevante está escrito. Lo irrelevante, no nos conviene meternos a la especulación, porque nos empezamos a enredar y vamos a caer en una trampita. Entonces no es correcto. Especular no es sano, porque la mente humana es muy limitada, es débil, y de ahí nacen las sectas, nacen los falsos profetas, nacen las falsas profecías, y cuidado con eso. Entonces, nos sujetamos a las correctas reglas de interpretación bíblica. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a leer acá aquí en Ezequiel? Y vean, para entender el origen de Satanás y después lo que va a hacer Ezequiel, estamos leyendo Ezequiel 28. Y vamos a encontrar la ubicación del presente del profeta, pero al mismo tiempo vamos a ir encontrando un acontecimiento pasado. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. O sea que vamos a meternos en una cápsula de tiempo, como de esas películas que hay hoy, ¿verdad? Y vamos de nuestro presente nos vamos a ir al presente de Ezequiel, junto ya ahí compartiendo el asiento con Ezequiel, él y ustedes, cada uno de ustedes solitos con él. ¿Y ahora dónde vamos, Ezequiel? Ahora, mira, vamos a estar viendo mi presente, aunque tú vienes del futuro, pero vamos a hablar de algo del pasado de los dos. ¿Sí? Imaginando que somos viajeros del tiempo. Para ser emocionante, porque están muy serios, están muy serios. Pero bueno, ¿vamos bien? Sí. Bueno, vean qué tremendo es esto, qué tremendo. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Cuál es el presente de Ezequiel? ¿De a quién le está hablando? Al príncipe de Tiro. ¿Quién haya sido? ¿Quién haya sido? Pero era un hombre que era un rey, con su reinado, su ciudad, los ciudadanos, etc. Ese era el presente de Ezequiel. Pero Ezequiel, con todos los profetas, cuando están dando una palabra profética, yo puedo estar viendo aquí a Guillermo, pero al mismo tiempo puedo estar viendo a Aldo, y puedo estar viendo a Lucho allá, al mismo tiempo, los tres. Y yo le puedo estar diciendo, Guillermito, ¿sabes qué? Quiero que entiendas algo, que pasado mañana, Lucho, va a pasar esto. ¿Sí? Que es doble o hasta triple interpretación bíblica. En la hermenéutica, que es la correcta interpretación de las Escrituras, se usa la regla de la doble y a veces hasta la triple interpretación. Y lo acabamos de leer ahora que leímos Génesis 1, cuando dijimos, en el principio, ¿quién es el principio? Cristo. Estamos hablando de Génesis 1, cuando todo empezó. Primera interpretación. Segunda interpretación, con Cristo mismo, porque en los evangelios Él también se revela como el principio de todo. Y la tercera interpretación es la que leímos en Apocalipsis, cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí están tres interpretaciones. ¿Está bien? Que eso es lo fascinante de la Escritura, es lo fascinante de la Biblia, que ahora entiendo muchas cosas, ¿sí? Eso es lo que yo amo, al menos de la palabra. Bueno, entonces, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, le está diciendo el Espíritu Santo, porque dice, vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién es esa palabra? No era la Biblia, no le llegó una Biblia a Ezequiel. Por ahí lo oí. No, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva, Él es el verbo de Dios. O sea, ¿quién le está dando la revelación a Ezequiel? Cristo, del que habla Pedro, que se manifestó a los profetas y que no lo pudieron distinguir con claridad porque todavía no era el tiempo de que corporalmente se manifestara. ¿Está bien? Pero era Cristo mismo frente al profeta Ezequiel y le está diciendo, y lo podríamos decir así, vino a mí la palabra viva o el verbo de Dios o la palabra de Jehová, que es lo mismo, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, con esa coronita que estás viendo ahí, dile lo siguiente, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora está hablando del Padre, ¿sí? Es decir, Cristo está hablando de su Padre.
¿Está bien? Le dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ese es el presente del príncipe de Tiro. ¿Está bien? Ese es pero vamos a interpretarlo con las reglas de la hermenéutica y entender el fondo espiritual de esto. Le diría así, hijo de hombre, diría al príncipe de Tiro, que a quién estaba viendo el Señor Jesucristo y se lo está tratando de revelar al profeta Ezequiel. Estaba viendo y hablándole de un personaje que, aunque está hablando del príncipe de Tiro, pero se va a referir a otro personaje y empieza a decirle lo que ese personaje hizo. ¿Sí? Aunque lo haya hecho el príncipe de Tiro, pero aquí la revelación profética es que lo hizo otro personaje. Que hizo lo mismo el príncipe de Tiro, sí, lo hizo igual, pero eso fue movido por un antecedente en un pasado. ¿Vamos? ¿Vamos bien? A ver si distinguimos esto. Bueno, dice, sigue diciendo, por cuanto se enalteció tu corazón, que traducido en la correcta interpretación diría así, pusiste muy en alto tu espíritu. Tú lo pusiste en alto. O sea, tu espíritu, tú mismo, tu espíritu lo pusiste en un lugar de supremacía, de altura. Eso sería la interpretación. Por cuanto se enalteció tu corazón, o se enalteció, pusiste muy en alto, se puso muy en alto tu espíritu y dijiste, fíjense lo que este personaje dijo, yo soy un Dios, con minúscula. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, que bíblicamente hablando, mares son todo el contenido de lo que había en la creación antes de que se ordenara. ¿Sí? En los mares dice, siendo tú hombre y no Dios, y aclara aquí el profeta, siendo tú criatura, porque eso significa aquí hombre, no género, sino creación o criatura, siendo tú criatura y no Dios con mayúscula. Fíjense cómo dice, yo soy un Dios con minúscula, y aquí dice, y siendo tú creación de Dios y no Dios con mayúscula. O sea, ¿qué intentó hacer este personaje? ¿Qué intentó hacer? Deificarse, ¿sí? Hacerse un Dios. Y aquí le dice, pero tú eres una creación de Dios, y una creación de Dios no puede ser Dios porque es creado. El único que es increado es Dios mismo. ¿Sí? Dios es increado. Hay que, si alguno de ustedes algún día me dijera, ¿y quién creó a Dios? Dios es increado. Por eso es Dios. ¿Sí? De ahí en fuera, todo lo que haya sido creado, aunque se diga que es Dios, no es Dios, es un ídolo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, dice, y has puesto tu corazón o has puesto tu espíritu como el espíritu de Dios. O sea, ¿hasta qué altura se puso este personaje? A tratar de igualar Dios, al Espíritu Santo. Porque es lo que está diciendo. Dice, y has puesto tu espíritu como el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Tratando de usurpar el lugar del Espíritu Santo. Se lo está diciendo Cristo y está hablando de parte del Padre. Están hablando los tres. ¿Vamos bien? Sí. Se está poniendo bueno, ¿no? ¿Qué pasó con este tipo, este ente? Dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ven, esto aplica para el príncipe de Tiro, ¿estamos de acuerdo? Porque era un rey. Pero para el otro personaje que le está hablando detrás del príncipe de Tiro, que es algo espiritual, ¿a qué se referiría? Y vamos a tener que relacionarlo con lo que viene más adelante, porque no está hablando de un personaje de carne y hueso,
sino que está hablando de alguien que es un espíritu, porque trató de usurpar el lugar del Espíritu Santo. Luego entonces era un espíritu. Entonces, ¿de qué le sirve a un espíritu tener riquezas, oro y plata en sus tesoros? ¿De qué le servirá a un espíritu eso? Entonces no es el oro material como mineral, ni la plata como mineral, sino será otro significado más. ¿Qué otro significado podría ser? El significado del oro y el significado de la plata. El significado del oro, que sería la realeza, o sea, ser un rey, y plata, ejercer una autoridad, ¿sí? Porque los cetros de los reyes eran y se hacían de plata. Entonces, diría esto: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, cosas muy ricas, de muchísimo valor, y has adquirido realeza y autoridad en tus tesoros, en lo que tú tienes, en lo que tú portas, es con un porte de realeza y con un porte de autoridad. Poder también se puede. Poder también. Sí, autoridad o poder, pero no sale del contexto de que es criatura, ¿sí? No igual a Dios. Él quería ser igual a Dios en eso, tal vez. Vamos a descubrirlo. Bueno, dice en el versículo 5: con la grandeza de tu sabiduría. Entonces también tenía sabiduría. Pero sabiduría que adquirió ¿de dónde? De la Universidad de Los Ángeles, ¿no? California. O fue adquiriendo sabiduría de otra fuente. A ver, miren, acuérdense, es una criatura, ¿sí? Creación de Dios. Todas las criaturas tienen que pasar por un proceso de aprendizaje. Todas. Los animalitos cuando nacen tienen que aprender a caminar. Por ejemplo, los potritos cuando nacen, ¿sí? Los pajaritos tienen que aprender a volar. Los peces, y así sucesivamente. Toda la creación tiene que pasar por la experiencia del aprendizaje. Eso es un principio fundamental de la creación. La experiencia enseña para un fin determinado. Una modificación de la conducta inicial a través del aprendizaje se modifica. Y algo que no sabía, después lo sabe y lo hace. ¿Está bien? Entonces, este personaje, si dice que tiene sabiduría, es porque tuvo que pasar por ese proceso. Y de no saber nada, porque era creación, entonces quiere decir que al principio no sabía, pero después fue adquiriendo conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Ahí vamos a encontrarlo. Bueno, eso, con la grandeza de tu sabiduría. Y al decir grandeza es que, ¿cuánto era lo que sabía? Mucho. ¿Qué tal? Ahora lo vemos. Dice, en tus contrataciones. Interesante. Quiere decir que este personaje, por tener un conocimiento adquirido, había sido contratado, ¿o no? ¿Y quién contrata a quién? Un patrón contrata a un empleado. ¿Me explico? O sea, quiere decir que él era un empleado que estaba contratado por un patrón. ¿Sí? En tus contratados. Pero como dice, no dice en tu contrato, dice en tus contrataciones. Quiere decir que no solamente hacía una cosa, sino que hacía varias cosas. ¿Está bien? Ahí vamos, nos vamos formando la imagen de este personaje. ¿Se dan cuenta? Bueno, dice después, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. O sea, ha ido adquiriendo más porte de realeza y, dijimos, autoridad. ¿Sí? Mucho. ¿Qué es lo que le fue provocando a este personaje en su esencia? Que esta misma riqueza acumulada, ¿cómo iba haciéndose él que era espíritu? ¿Cómo iba? Porque dice que enalteció, o sea, puso en alto. O sea, este personaje supuso que por el hecho de que iba adquiriendo sabiduría, iba a llegar a tener
la misma conocimiento, poder y autoridad que Dios. Dice, yo también estoy sentado en el trono de Dios, porque eso es lo que leímos ahí. Dice, en el trono de Dios estoy sentado. Ah, sí, ¿cómo no? El único que está sentado en el trono de Dios es Cristo. Y nosotros juntamente con Él. Pero bueno, aquí no está, todavía no está hablando de eso, ¿sí? Pero de que el mismo verbo de Dios le está diciendo, a ver, el que va a estar sentado en el trono de Dios, pero no es el tiempo, soy yo. Y tú estás llegando antes del tiempo y estás usurpando algo que no te corresponde. ¿Sí? Era grave el asunto. ¿Y esto a qué le suena? Cuando este personaje hace comete estas acciones, ¿dentro de qué delito lo pueden ustedes configurar? Sublevación, rebelión, ¿qué más? Independencia. A ver, se los digo en tres cosas: independencia, rebeldía y hacer sus propias leyes. ¿Sí? Y las leyes en base a qué se hacen? A un conocimiento adquirido, ¿o no? Si yo sé que algo no deba pasar, hago una ley porque ya conozco y ya sé, esto no se va a hacer, y el que lo haga va a ser sancionado. ¿Está bien? Las leyes emanan de la sabiduría, de alguien que ya sabe. Y entre más se sepa y más fuerte sea la ley, más grave es la infracción, ¿o no? Bueno, este personaje parece que pretendía hacer eso. ¿Vamos bien? Sí. Seguimos con esta historia. Bien, dice, por la grandeza de tu sabiduría y tus contrataciones has multiplicado tu riqueza. Y a causa de tus riquezas, o sea, que has tenido cada vez un mayor porte de realeza y un mayor rango de autoridad, eso sería lo que interpretamos, se ha enaltecido otra vez, tu espíritu se ha puesto muy en alto. Luego dice, por tanto, o por consecuencia de lo que has hecho, esto es lo que dice el Padre. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, o sea, por cuanto pusiste tu espíritu al mismo nivel o usurpando al Espíritu Santo, ¿sí? Dice, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Y aquí está profetizando el verbo de Dios de que habrían de venir otros personajes ajenos a esta dimensión para sacar sus espadas, ¿sí? Contra la hermosura de su sabiduría. ¿De quién está hablando? ¿De quién está profetizando Cristo mismo? No. Lo dijo. ¿Sí? ¿Y quiénes son? Nosotros. Que nos llamamos y nos identificamos como Cristianos. la iglesia. Lo que está haciendo aquí, profetizando Cristo mismo es: yo voy a tener algo, parte de mí mismo, que van a sacar las espadas para acabar contigo. Y es lo que estamos haciendo en este mismo instante. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cómo deben estar estas espadas? Bien afiladas y de 2 filos, y bien puntiaguda, para cortarle todo a este personaje, porque está hablando de un futuro. Pero aquí como que ya nos empezamos a salir del presente del príncipe de Tiro, como que ya se está metiendo en una dimensión espiritual muy fuera de un tiempo humano, está entrando ya en ámbitos de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, seguimos. Dice, mancharán tu esplendor. Dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Que está hablando ni más ni menos de que este personaje será echado dentro de lo que va a ser considerado a futuro como el infierno. Porque decir mar aquí es una manera de hablar del infierno. Porque dice la Escritura, me parece que en Oseas dice, que los pecados de los hombres son echados al fondo del mar. ¿Sí?
Entonces, que es ahí donde que es ahí donde llegó Cristo a dejar los pecados del género humano. Por eso es que es el infierno. Bueno, pero aquí dice que de los mares, porque el Señor todavía no había creado el infierno. Por eso le da la configuración de mar y no dice en el infierno, porque todavía no estaba creado. Pero ya lo está anunciando, de que va a haber un lugar en donde van a ser echados este personaje. ¿Sí? ¿Y cuándo es creado? ¿Cuándo es creado el infierno? Qué buena pregunta. Ahí vamos. Todavía no llegamos ahí. Ya está, eso es echarle a andar la neurona. Ahí lo vamos a ir contestando. Bueno, dice: hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres, o sea, eres criatura de Dios y no Dios en la mano de tu matador. O sea, va a haber alguien que va a cometer una ejecución contigo. Te va a dejar, a ver, si está hablando un espíritu eterno, no puede hablar de muerte física. Tal vez al príncipe de Tiro, tal vez, pero no al personaje que está detrás del príncipe de Tiro. Entonces, ¿a qué se referirá con muerte? ¿Una muerte de qué tipo? Espiritual. Eso es. Y una muerte espiritual, ¿cómo debamos entenderla según la Escritura? Lo entendemos a través de lo que pasó con Adán. Lo dejamos pendiente para entenderlo. Pero esa misma muerte es la que le está diciendo ahí. Esa es la muerte que tú vas a tener. ¿Sí? Y va a ser algo muy sabio el Señor después. En el 10 dice: de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Yo he hablado, dice Jehová el Señor. O sea, de muerte de incircuncisos. O sea, los que no van a estar dentro de un pacto, ¿sí? Así como mueren los que no están dentro del pacto, todavía no precisa qué pacto, el antiguo pacto o el nuevo pacto. Simplemente de alguien que no está en un pacto. Puede ser que esté alguien fuera del nuevo pacto, ¿sí? ¿Y cómo muere el que está fuera del nuevo pacto? ¿Qué tipo de muerte tiene? Condenación eterna, ¿o no? ¿Verdad? Entonces sería de muerte de los que van a la condenación eterna. Eso podría decirse de esta forma. Por mano de extranjeros, es decir, que no pertenecen a esta dimensión espiritual, sino que son de otra dimensión. Dice después: porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. En el 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, sigue hablando sobre al mismo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. ¿Por qué si al principio habla de ese rey? Porque esto nos precisa algo, que no le está hablando estrictamente a el príncipe de Tiro, ya le está hablando simplemente a una figura de autoridad. Y por estar ubicado en el presente del profeta Ezequiel, en Tiro. Pero entonces no está precisando a una estricta persona, sino está hablando a otro ser humano, que ni el nombre está, porque no importa, sino que lo que importa es el personaje que está detrás. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Yo lo que quiero es que ustedes entiendan esto y que capten la magnitud de lo que pasó en el huerto del Edén, que le trajo consecuencias a la familia, al matrimonio, a los hijos, y lo que iba a establecerse, y lo que perdió esta familia al salir expulsados del huerto del Edén. Fue tremendo, terrible. Bueno, estamos en Ezequiel 28, ¿alguien se quiere abrir ahí, Agustín y bienvenidos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Bendiciones. Bueno, seguimos después, dice: fíjense cómo empieza a ser la descripción de este personaje, y ahí vamos a entender si es verdaderamente el príncipe de Tiro o el rey de Tiro, por lo que va a decir ahora. Recuerden que estamos en la cápsula del tiempo viajando junto con el profeta Ezequiel, ¿sí? Y estamos viendo hacia dónde nos está haciendo ver el profeta Ezequiel, hacia a un pasado en la eternidad, si es que se puede hablar. Pero fue algo que sucedió, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de criaturas, entonces sí tienen un pasado, ¿sí? Por eso simple. Bueno, dice: así ha dicho Jehová, decir, tú eras
Ya no eres. Eras, ¿ok? Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces, el príncipe de Tiro no pudo haber estado en el huerto del Edén, ni tampoco pudo haber estado el rey de Tiro. Entonces fue otro personaje. ¿Estará hablando de Adán? No, ¿verdad? ¿Está hablando de un mono que anduvo por ahí? No, ¿verdad? Estuvo hablando de este personaje que también pisó el huerto del Edén. Y ya ustedes ya podrán ahí empezar a deducir fácilmente que si le está diciendo que estuvo en el huerto del Edén y que el único creación de Dios como hombre fue Adán, bueno, Adán y Eva, el otro personaje que estuvo ahí, ¿quién fue? Satanás. ¿Se dan cuenta de quién está hablando entonces? Este personaje, ¿quién es? Satanás. ¿Está bien? Está hablando de Satanás. Entonces podríamos ya tener esto en la mente. Satanás, tú fuiste el sello de la perfección, que en el tiempo antes de su rebelión, él era reconocido con el nombre de Lucifer. ¿Sí? Cuando sale expulsado, entonces se le llama ahora el adversario, el enemigo, que eso significa Satanás. ¿Ven? Pero antes, que no era ni adversario ni enemigo, era Lucifer. ¿Saben? Okay. Bueno, dice, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, continúa con la idea y la descripción. O sea, quiere decir que él, como está escrito aquí, gramaticalmente escrito, está prosiguiendo con la idea de quién era y que estuvo en el huerto del Edén. Entonces entendemos esto. En el huerto de Dios estuviste, y sigue diciendo de cuál era su condición. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Su vestidura. ¿De qué era? De toda piedra preciosa. ¿Qué pasa cuando una piedra preciosa refleja luz? ¿Cómo se ve esa piedra? ¿Se ve su belleza? ¿Se ve el tallado del diamante? ¿Se ve lo traslúcido de la esmeralda? O bueno, lo que describe acá. Imaginemos la vestidura de Satanás cuando estaba en el huerto del Edén. Porque está hablando que estaba en el huerto del Edén cuando da esta descripción. ¿Sí? Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Imaginen ustedes esta vestidura. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Yo me la trato de imaginar. Y fue hecha por Dios. O sea, Dios le hizo la vestidura y se la puso. No, era una cosa impresionante. Ahora, si esta vestidura la tenía puesta cuando estaba en el huerto del Edén, ¿cuál sería su aspecto? Y a la luz del sol, ¿verdad? Sería impresionante, hermosísimo. Y estaba en el huerto del Edén. Y bueno, ¿cuándo fue que hubo? Bueno, ahí vamos. Ya estamos saltando todas las cosas. Pero no solamente esta era una de sus cualidades o atributos. Tenía otro más que dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, que él fue creado con dos elementos de la música, ¿sí? Que dice acá, tamboril y flauta. Es decir, fuiste creado e integrado en tu esencia, en tu hechura de espíritu, fuiste creado con ritmo y armonía. O, es decir, música. ¿Qué es lo que emanaba de él? Él era, y sigue siendo, pero en ese tiempo era cierto tipo de música. O sea, aparte del aspecto, ¿sí? Con la vestidura, este espíritu vestido, de él emanaba música.
Imaginémonos con ese porte de realeza, con ese rango de autoridad, con esa sabiduría en sus contrataciones, con esta vestidura imponente y que de él emanara música. ¿Se lo puede imaginar? Uf. ¿Y qué hacía este personaje con eso? Así como Dios lo creó. Bueno, dice 14, tú querubín grande. Le está reconociendo aquí como un ministro del Señor. Al decir querubín, está hablando como los querubines que se ordenó Dios que se construyeran, se representaran en el arca de la alianza, en el propiciatorio, ¿no? Que eran los querubines que estaban frente a frente, que tenían alas, como está descrito aquí también en Ezequiel, que estaban los querubines. ¿Y qué hacían los querubines, como está descrito en la Biblia? ¿Qué hacen en algunas de las actividades que hacen ellos? Adoran, porque los querubines que describe acá, estaban los querubines con ángeles de 6 alas, ¿sí? Y que decían, santo, santo, santo es el Señor, permanentemente, en la eternidad, una alabanza permanente. Y ahí en Ezequiel describe que había varios, pero había un principal, que ya no está. Y es lo que decía este querubín. Porque es lo que decían los querubines, o siguen haciendo. ¿Sí? No dice, tú querubín grande, protector. ¿Protector de qué? ¿A qué se refería protector? ¿Contra guerras nucleares? ¿Contra los rayos del sol? ¿Contra los piojos y los mosquitos y eso? ¿O protector en qué sentido? Si yo les dijera, ¿qué es para ustedes un paraguas o una sombrilla? ¿Es un protector? ¿Contra qué? ¿Y dónde la tienen que poner? Arriba de la cabeza. Y fíjense el lugar en donde estaba ubicado este personaje, cuando dice, tú querubín protector, porque estaba sobre algo, ¿sí? Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, no en el huerto del Edén, es en otro lugar. Tú fuiste puesto por sobre el monte santo, que es el lugar del gobierno y el trono de Dios el Padre. ¿Y para quién fue puesto ahí? Por sobre, arriba, este querubín protector, o sea que estaba puesto ahí. Si él era música, ritmo, y su contratación, entre otras, era de su propia naturaleza, que emanaba ritmo y melodía, que entonces estaba sobre, ¿qué tenía que hacer? Adorar a quién? Al Padre. Su ministerio como ministro, como querubín, con ese rango de porte real, de rango de autoridad, con esta vestidura y esencia de música, era que adorara al Padre. Esa era su contratación principal. Pero dice, ¿se acuerdan que dijimos que fue adquiriendo sabiduría? O sea, de no saber algo, fue aprendiendo, ¿sí? ¿Ustedes han visto algún tutorial en internet alguna vez? ¿Como para hacer qué cosa? A ver, ¿quién me dice? Un tutorial que alguien haya visto. De manualidades. De manualidades. Para coser. Repostería. Sí, carpintería, albañilería. Arreglar de cualquier cosa, aún hasta de cirugías, los médicos. Yo puedo ver un tutorial de una cirugía complicada y yo aprendo, me explico, de ver. Ya no sabía yo, veo el tutorial y ¿qué hago? Aprendo. Pero ahora después, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Este personaje fue adquiriendo sabiduría porque fue viendo cuando el Padre hacía la creación y que hacía de lo que no era lo que es. Y él estando adorando al Padre, y cada vez que el Padre hacía algo, el Verbo y el Espíritu Santo hacían de lo que no era lo que es, por ejemplo, los colores.
los animales, las hierbas, los árboles, o sea, el manejo de la materia, dándole orden, forma y sentido. Y cada vez que el Padre creaba algo, sea la luz. ¡Fua! Entonces, este querubín protector, ¿qué hacía? Dirigía en adoración a los ángeles, adorando al Padre. Pues claro, pues así tiene que ser, ¿no? ¿O no? Entonces, cada vez que al Señor se le ocurría, ahora voy a hacer algo que se va a llamar peces, ¡pum! Entonces, este querubín, ¡pum!, en adoración al Padre. ¿Se imaginan cómo fue eso? Ojalá y nos enseñen el video. Ojalá y nos enseñen. No nos los enseñen. Es impresionante. Claro que cuando estaba puesto ahí sobre todo, con esas características de sus atributos, ¿qué fue adquiriendo él? Conocimiento, sabiduría, hasta que llegó un momento en que él dijo, no es tan difícil, yo puedo hacerlo, yo ya vi un tutorial de cómo hacer una nave espacial, ya me lo aprendí de memoria, yo voy a hacer una nave espacial, y me sale un tacho que lo entiende y pum, va a caer. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Hay algo que no? ¿Me explico? Pensó que por tener sabiduría y conocimiento de la creación, ya podía ser Dios. Por eso dice, ya sé tanto, pero ya sé tanto que yo puedo sentarme en el trono de Dios y ser Dios. Al fin nada más hay que decir, sea la luz y ser la luz. Sea los animales, y yo voy a hacer a los cuervos, a las serpientes. No, ya estaba todo creado. Pero pensó que podía ser de lo que no era lo que es. Y ese fue su problema. Sí. Una preguntita. Sabemos que nosotros tenemos libre albedrío, el Señor Sí. nos ha dado la posibilidad de... Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, los ángeles, Sí. en toda la dimensión de los ángeles, Sí. también ellos están así, con libertad de decidir, o están sujetos de decir, vos naciste o fuiste creado para tal cosa y no tenés poder de decisión. Una libertad de elegir muy limitada. ¿Sí? Muy limitada por sus funciones y por su administración. A ver, por ejemplo, el presidente de la nación, si alguien le dijera, tiene que ir a hacer un trabajo de albañilería, ¿lo iría a hacer? No. Podría saberlo. Y a lo mejor cuando era joven fue albañil, me explico. Pero no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué obedecer. Su único rango de obediencia se supedita o está solamente sujeto estrictamente a su función de ser presidente, aunque haga muchas cosas, pero solo ser presidente, aunque potencialmente podría ser el otro. ¿Me explico? De ahí que dentro de las contrataciones de este personaje podía hacer cosas, pero limitadas. Esa era su condición. No como nosotros los humanos, que tenemos otra situación diferente. Ahora estando ahí, en ese puesto tan alto que te ha heredado, Sí. nosotros sabemos que nuestro cuerpo, que es corrupto, Por de acá, la maldición. no podemos estar delante del Señor, presentarnos con un cuerpo corrupto, lleno de pecado, todo eso. Así es. ¿Cómo Satanás, como infectado, por decir, su corazón, Sí. en pecado? Sí. O sea, en pecado, Sí. ¿cómo puede haber estado él delante del Padre? No, es que no pudo. Ahora lo vamos a ver. O sea, Sí, pudo sí. y no pudo, porque ahí fue donde él Claro. se hace Claro. la rebelión y después echado. Pero pasaron cosas muy interesantes ahí, que las vamos a entender ahora. Todo esto nos va a llevar a una conclusión de qué pasó en los huertos del Edén. ¿Qué pasó? Con todo eso. Y está correcto y perfectamente lógico y de deducción su razonamiento. Y ahí vamos a llegar. ¿Sí? ¿Van a haber levantado la mano desde ya? Sí, o sea, en cuanto a lo que Marce decía, no, los ángeles no tienen decisión. No tienen una O sea, libre ellos tienen una función, Nada pero más. no una decisión. Obedece y ya. Pero para obedecer se necesita una decisión. ¿Obedezco o no obedezco? Por eso es obediencia.
Y eso lo encontramos ahí, por ejemplo, cuando se le manifiesta Miguel, el arcángel, a Daniel, y Gabriel, el arcángel Gabriel, dice, me han enviado. ¿Y qué hizo? Obedecieron. Cuando llegó Gabriel con María, también igual se presentó, me han enviado. O los tres varones, bueno, los tres varones con Abraham también quedan como mensajeros. Todos dicen, me han enviado, o sea, obedeciendo. Y no había que hacer nada más que eso. Y punto. ¿Se da cuenta? Pero podrían no obedecer y Podrían convertirse no en un obedecer, ángel caído. como esto ocurrió con esto. ¿Sí? Porque obedece o no obedece. Porque si no obedecieran, serían, imagínense una criatura que estuviera totalmente pasiva, totalmente inoperante. No es criatura como tal para hacer algo y ejecutar una orden en un orden de acciones, ¿me explico? Al ejecutar una serie de acciones es porque ya tiene que haber obediencia dentro de eso. ¿Sí? Ok. Bueno, se nos fue el tiempo, vean. Bueno, terminamos. Dice, ahora bien, ahí está la primera respuesta. Bueno, en el 15, dice, no, estamos en el 14. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, dentro de lo que es una criatura. Las criaturas, por ser criaturas, siempre van a ser imperfectas dentro de su perfección. ¿Por qué? Porque simplemente son criaturas. ¿Sí? Es una ley que se cumple. Bueno, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y en qué consiste en esa maldad? Lo que les comenté y les dije hace un instante. 3 cuestiones de lo que está hecha la maldad: independencia de Dios, rebeldía a Dios, ¿sí? Y hacer sus propias leyes, que están basados en la desobediencia, ¿sí? Esos 3 elementos constituyen lo que aquí significa maldad. Repito, sus propias leyes, rebeldía, rebelión a Dios y hacerse independiente de Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy un Dios, cállate, te estás rebelando, ¿sí? Y dice, estoy sentado en el trono de Dios, etc. Que todas las características que haya hecho Dios, él las pretendía hacer por igual, con lo que él ya sabía. Jamás, nunca. Dice, maldad, 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, de todas las cosas que tú hacías, fuiste lleno de iniquidad. O sea, fue acumulando. Ahora, el conocimiento que fue adquirido de hacer algo bueno, algo perfecto, como es lo que Dios estaba haciendo de la creación, ahora él ya estaba elaborando el proceso de hacerlo y utilizarlo a su propia conveniencia, es decir, bajo sus propias leyes, para manejar lo que él pretendía crear. ¿Sí? Dice, fuiste lleno de iniquidad y, dice, y pecaste. El primer pecador de la iglesia no fue Adán, fue Satanás. Y pecaste. Ahí viene. Por lo que yo te eché, ahí está, del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Acuérdense, ¿quién está hablando aquí? Lo dijimos al principio del versículo 1 de aquí de Ezequiel 28. ¿Quién estaba hablando con el príncipe de Tiro? Cristo. Y Cristo dijo en uno de los evangelios, dice, y yo vi caer a Satanás como un rayo. Fue en este momento. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué rayo? ¿Por qué rayo? Yo vi caer a Satanás como un rayo. Porque para los hebreos rayo y serpiente es lo mismo, significa lo mismo. Depende cómo lo apliquen. Si ven una serpiente de animal, para ellos esa es una serpiente, un animalito. Saca su lengüita y como son las serpientes. Pero también para ellos significa rayo, porque es como una serpiente luminosa, resplandeciente.
¿Se acuerdan cuál les dije que era el aspecto en el huerto del Edén de Satanás? ¿Cómo era? Resplandecía. Por eso Jesús dijo, yo lo vi caer como un rayo, es decir, yo vi a esta serpiente resplandeciente ser echado de la presencia de un Dios santo. Como no había otra dimensión más que la de Dios y esta dimensión de cielo y tierra que está creando el Señor en el huerto en el Génesis, la única dimensión a la que podía ser echado fuera de la presencia santa de Dios era esta dimensión. Entonces, ¿de dónde a dónde pasó Satanás? De la dimensión de la presencia del Dios Santo a la dimensión material que estaba creando el Señor. Y esto fue un trastorno tremendo cuando Él sale expulsado de la dimensión espiritual de la presencia misma de Dios y hay una intrusión a la dimensión material, ocurre una catástrofe tremenda en la creación que estaba apenas haciéndose. Entonces, cuando dice en el Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada, es probable que es cuando ocurre la rebelión de Satanás y es echado a esta presencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque dice que estuvo en el huerto del Edén. Entonces tuvo que haber sido un poco antes de que se inaugurara el huerto del Edén, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Está bien? ¿Ya nos estamos ubicando? Está buena esta historia, ¿no? Fue tal como ocurrió. Fue tal como ocurrió. Así fue. Bueno, sigue diciendo. Dice, consideren que estamos leyendo y que la Biblia es un libro total y absolutamente espiritual. ¿Sí? No nos estamos sujetando a que la evolución y que la creación, porque eso es cuestión de la hechura humana, de la mente humana. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando totalmente en el sentido espiritual. Por eso es que la evolución, como les dije, es una teoría. Porque para que esté dentro del método científico y apegándose estrictamente a las reglas del método científico, tuvo que haber un testigo. Y como no hubo ningún ser humano de testigo cuando empezó el periodo evolutivo, entonces por eso nunca ha podido ser una ley, siempre va a ser una teoría, porque no hubo testigos. Entonces queda descartado. Y como estábamos aquí hablando que sí hubo testigos en el ámbito espiritual, luego entonces como hubo testigos, es válida, porque fue Cristo mismo que lo vio. Y Cristo no miente, porque si fuera un mentiroso, estamos adorando, creyendo en un mentiroso. Entonces no es Dios encarnado. ¿Está bien mi razonamiento? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esto pasó. Y el que diga, no es cierto, está llamando a Cristo mentiroso. Cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? Porque entonces, bueno, que lo confronte. Pero aquí no hay nadie de eso, ¿no? Y a los que están leyendo esto, espero que no. Bueno, dice después, y vamos ya casi terminando, sí, tenemos 4 minutitos. Dice, ¿en dónde nos quedamos? Lleno de pecado, fuiste arrojado. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es decir, tú vas a estar delante de autoridades, de reyes. ¿Cuáles reyes serían estos? El gran sacerdocio sería. ¿Podría ser la iglesia? Podría ser la iglesia, ¿verdad? Dice, con la multitud de tus maldades, o sea, de todas las rebeliones, de todo lo que tú ahora has hecho, dice, y con la iniquidad y todo lo que te has llenado de maldad en tus contrataciones, profanaste tu santuario, es decir, tu lugar de santidad en la que estabas. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y fíjense qué tremendo, y para siempre dejarás de ser. O sea, que este personaje va a ir a la no existencia, no destrucción, a la no existencia. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, todavía no sucede, porque todavía es. Y tiene una razón de por qué todavía es. Y ahí la vamos a encontrar. ¿Vamos bien?
Y rápidamente para terminar, vamos a leer lo que está en Isaías capítulo 14. Que aquí está hablando es el rey de Babilonia, pero ya lo saben, no está hablando del rey de Babilonia, está hablando del personaje que hay ahora detrás del rey de Babilonia, ¿sí? Y ahí dice, en el capítulo 14 de Isaías, dice en el versículo, desde el 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, que también está hablando de Satanás, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La ciudad con sus ciudadanos. Aquí está hablando del conjunto de ángeles que se rebelaron contra Dios y que él contaminó y convenció de que los siguiera en su rebelión. ¿Sí? Isaías 14, en el versículo 4. Ahora vamos a leer el 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Es decir, le quitó el rango de autoridad que tenía. ¿Se acuerdan de la plata? Bueno, le quitó la autoridad que tenía en el monte de Dios como protector. Le quitó esa autoridad. Dice, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Está hablando de su ministerio posterior, porque aquí se están manejando al mismo tiempo todos los tiempos. ¿Sí? Dice después, toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Claro, cuando él estaba en el monte protector, como protector, el monte de Dios. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, aquí viene el punto de cambio, el punto de la rebelión. Dice, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó sus muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y ya está hablando de lo que va a ser la región de los muertos en el espíritu. Y no está hablando del infierno, está hablando del lugar donde habita el pecado. Dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas te da la música. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando del infierno, ya está profetizando del infierno. Y fíjense lo que dice el 12, lo que dijo Jesucristo. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y está profetizando de su caída y de su salida. ¿Sí? Siempre uno le echa la culpa al diablo de las cosas malas que hace. Hoy Sí. porque, bueno, el diablo Sí. fumó, se drogó, Claro. mató, es el diablo. Sí. Ahora, antes que él fuera expulsado, estaba el rey ese que hacía mal. ¿Cuál rey? Sí, eran personas en el presente de los profetas. Así como el rey de Babilonia es el presente de Isaías, así era el presente en el profeta Ezequiel del rey y el príncipe de Tiro. ¿Y en qué tiempo empieza la obra de Satanás en la tierra en la maldad en el corazón de En los el Génesis 1. En el Edén. Antes, cuando estaba el Señor haciendo la creación, en el versículo 2. Ahí empieza ese trabajo en el hombre. Sí, ahí empieza. Y vamos a ver qué pasó. Pero eso lo vemos en la próxima sesión. Muy bien. Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias. Cortamos. Si tienen preguntas, elabórenlas y las traen por escrito. Pueden hacerlas por WhatsApp. Los que no estén incluidos dentro del grupo de WhatsApp, pasen.